teniendo yo también. Esto es lo que decía Carlos Sainz. Gracias, Carlos. Se quedan ya con tiempo de juego. Si lo prefieren, la linterna. En tiempo de juego le vamos a contar el Rayo Alavés, jornada de Liga, y el Getafe Partizan en la previa de la Conference con Fernando Evangelio. Chao. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Pues las 9 y casi un minuto, las 8 y casi un minuto en Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. A esta hora, la actualidad del día tiene varias claves que tienes que conocer. Primera, la crisis en Ceuta tiene múltiples derivadas y una de ellas es la situación extraordinaria que está viviendo el sistema judicial en la ciudad autónoma. La Unión Progresista de Fiscales pide refuerzos para la Fiscalía porque se ha triplicado el servicio de guardia, y también piden que se facilite el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España. Además, reclaman que se incorpore un intérprete permanente para hacer frente a la enorme presión que están sufriendo sus profesionales. Segunda clave, hace unos minutos se ha registrado un terremoto de magnitud 7,2 en el sur de Perú, más concretamente en la región andina de Ayacucho. De momento no se reportan daños personales ni materiales. El Instituto Geofísico de Perú ha informado de que por ahora no hay ningún problema crítico, pero siguen evaluando la situación. Hablamos de una zona muy delicada porque allí se produce el 80% de la actividad sísmica de todo el mundo. Tercera clave, el gobierno palestino pide a la comunidad internacional que tome medidas serias y concretas contra el plan de Israel que pretende dividir en dos Cisjordania. Dice que alguien tiene que parar a Tel Aviv después del anuncio de edificar más de 1.200 viviendas en colonias israelíes. Reino Unido, por ejemplo, ha tomado nota y ha convocado a la encargada de negocios israelí en este país. Cuarta clave, Rumanía destruye un dron marino que llevaba cargas explosivas muy cerca de una plataforma de gas en el Mar Negro. Su ejército consideraba que esto suponía una amenaza para la infraestructura y los trabajadores. El gobierno rumano acusa a Rusia de estar detrás de este aparato no tripulado, aunque por ahora Moscú guarda silencio. Y quinta clave, la Ertzaintza identifica a 14 menores que habían sido víctimas de agresiones sexuales cometidas por un hombre de 22 años que tenía una tienda de golosinas en San Sebastián. Todos los chicos tenían entre 10 y 18 años cuando tuvieron lugar los hechos. El tipo está en prisión provisional tras haber sido arrestado hace 2 meses. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Cuando uno coge un mapa de España, hay zonas que casi todos conocemos de memoria. El de las principales autopistas, las comunidades, muchas líneas de tren. Sin embargo, hay otro mapa que no aparece en ningún atlas, a pesar de ser una carretera muy concurrida. Es un mapa que cambia constantemente porque quienes los dibujan tienen precisamente ese objetivo: que nadie sepa dónde estarán mañana. Es el mapa del narcotráfico en España. Durante décadas, una de sus coordenadas estuvo en Galicia. Después aprendimos a mirar hacia el estrecho. Tarifa, Algeciras, La Línea, Barbate. Allí son solo 14 kilómetros lo que separan Europa de Marruecos, y durante años esa distancia convirtió el campo de Gibraltar en una de las grandes autopistas del hachís hacia la Unión Europea. Pero el narcotráfico tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse. Cuando le cierras la puerta, busca abrir una ventana. Vigilas una playa y desembarca 20 kilómetros más arriba. Por eso, cuando las autoridades golpean el campo de Gibraltar, la organización no desaparece, ¿no? Se muda. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. La enorme presión policial desplegada en el estrecho durante los últimos años ha dificultado el trabajo de las organizaciones criminales, pero ha contribuido a desplazar parte de su actividad hacia otros puntos de Andalucía.
Primero, hacia Cádiz. Con esa mierda, por lo que tienen, claro, lo que tienen aquí. Madre, chaval. Dios mío, de mi alma, Yo, tirar zarzuelo que son tiros, chavales. Niño, tirar zarzuelo que son tiros. Después, hacia el Guadalquivir. Una goma está pasando por debajo del puente de Alamillo. Otra más. Una tercera. Y más tarde, hacia Huelva, hasta llegar al Guadiana, donde España termina y comienza Portugal. Allí, entre marismas, caños, rías y kilómetros de costa, las organizaciones han encontrado un terreno difícil de vigilar para las autoridades. Y el resultado es más droga, más narcolanchas, más dinero y también más violencia. Alfredo Ferrol es fiscal jefe de Huelva. Estamos ante un escenario de violencia que es lo que nos preocupa. Que es cierto que son hechos puntuales. Huelva ni su provincia ni su capital son sitios violentos. Pero sí que es verdad que tiene relación con lo que venimos advirtiendo de esa profesionalización en el mal sentido del crimen organizado y sobre todo de ese acceso a un tipo de armamento que hace unos años prácticamente no existía. Hace unos días 4 personas morían tiroteadas en Isla Cristina, en Huelva. Entre ellas había un menor y una mujer embarazada. La principal hipótesis que se investiga es un ajuste de cuentas entre clanes enfrentados. Pero claro, esto es solo una de las aristas de un fenómeno mucho mayor. Porque para entender qué está pasando en Huelva, hay que mirar primero todo el tablero. España tiene un condicionante geográfico. Estamos en uno de los extremos de Europa, pero muy cerca tanto de los principales puntos de producción como de algunas de las grandes rutas internacionales de la droga. Coge un mapa. Marruecos está a 14 kilómetros ahí en el estrecho. Al otro lado del Atlántico están los grandes productores latinoamericanos de cocaína. Y desde España parten algunas de las principales vías terrestres hacia Francia y el resto de Europa. Esto convierte a nuestro territorio simultáneamente en puerta de entrada, almacén y corredor logístico. Y los últimos datos permiten hacerse una idea de las dimensiones. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Para que nos hagamos una idea, en 2025 se incautaron en España 257 toneladas de hachís, es decir, un 29% más que el año anterior. También fueron interceptadas aproximadamente 77 toneladas de cocaína y otras 35 de marihuana. Además, destruidas unas 875.000 plantas de cannabis y hubo más de 21.000 detenciones. Evidentemente estamos hablando de cifras muy altas, muy gordas, pero hay que recordar que todo esto es en tan solo un año. Y hay un dato especialmente interesante cuando miramos las cifras. La cocaína intervenida en 2024. Llama la atención que cayó cerca de un 38%. Es curioso porque esa caída no significa que haya menos cocaína circulando. Lo que significa es que está consiguiendo entrar sin ser vista. Es decir, la cantidad que se incauta mide lo que encuentra la policía, no todo lo que consigue introducir en el narcotráfico. Si vamos por zonas, todos recordamos que cuando en España empezamos a hablar seriamente del narcotráfico se miraba a Galicia. Pero sería un error pensar que aquello terminó. Fernando Alonso es el presidente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. ¿Quién nos iba a decir hace tanto tiempo que 30 años después seguiríamos viendo planeadoras por nuestras rías? Cosa que pensábamos que ya era historia. Desde hace unos años ya se han reactivado y desgraciadamente es una de las vías favoritas para seguir metiendo droga por Galicia. En 2025, las fuerzas de seguridad incautaron en la comunidad gallega más de 9 toneladas de cocaína. Es decir, las incautaciones se dispararon un 385% en tan solo un año. Y eso, como te digo, es solo lo incautado. Se buscan nuevas fórmulas, se mantienen las tradicionales. La planeadora cargada de cocaína es, desgraciadamente, desde hace 30 años un método clásico de introducción de droga, pero también se simultanea con métodos que parecen más producto de ciencia ficción que de la realidad, que es los famosos narcos submarinos, de los que parece ser también que hay una ruta establecida. Eso es que el narcotráfico del siglo XXI ha evolucionado respecto a aquel clásico narcotráfico gallego. Mantiene similitudes, pero ahora las organizaciones son auténticas multinacionales. Un cargamento puede financiarse desde un país, salir de Latinoamérica, viajar en un contenedor, desembarcar en España, almacenarse en Andalucía
y terminar siendo vendido en Francia, Bélgica o Alemania. España, como ves, es una pieza más de la cadena. Esa gran producción que cada año bate récords de cultivo de toneladas de cocaína, esa cocaína va a abastecer a los mercados que la consumen y que la compran, principalmente Estados Unidos y Europa. Y ahí es donde nosotros pues, jugamos un papel preponderante para nuestra desgracia. El narco está en Galicia, en Madrid, en Aragón, en los grandes puertos españoles, pero hay un territorio donde esa olla a presión está a punto de explotar, porque se concentra de manera especialmente visible. Y eso nos lleva hasta el sur. Para entender lo que está pasando en Huelva hay que empezar unos kilómetros más al este. En 2018 el gobierno puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. La idea era recuperar un territorio donde las organizaciones habían alcanzado una sensación de impunidad brutal. El Ministerio del Interior ha decidido prorrogar la vigencia de este plan 2 años más. En primer lugar, porque consideramos que tras más de 5 años de aplicación del plan, estamos alcanzando el objetivo que nos propusimos cuando lo iniciamos. Desde ese momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron miles de operaciones. Entre julio del 18 y diciembre del 25 se realizaron casi 48.000 actuaciones policiales. Hablamos de cientos de miles de kilos en droga, casi 2.000 armas de fuego, 2 millones de litros de gasolina, 10.000 vehículos y más de 124 millones de euros en efectivo. Estas cifras explican las dimensiones de este negocio. Pero el narco no necesita conquistar un territorio, lo que necesita es utilizarlo. Y cuando eso se vuelve demasiado difícil, busca otro. Por eso el plan, que inicialmente nació para el Campo de Gibraltar, terminó ampliándose primero a Cádiz, Málaga y Huelva, y posteriormente a Almería, Granada y Sevilla. ¿Por qué? Porque los narcos empezaron a moverse. Francisco Menas, presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Ahora mismo, ¿cuál es la situación allí en el Campo de Gibraltar? Bueno, pues el Campo de Gibraltar, como bien habéis explicado, el Plan Especial de Seguridad que se puso a funcionar en el año 2016 ha dado muy buen resultado, sobre todo con el Oconsur, que hizo miles de detenciones y cautó muchísima droga. Eso hizo, como bien explicaba ahí anteriormente, que los narcos buscaran zonas más cómodas y con menos riesgo. Eso contaminó la zona del Guadalquivir con Sanlúcar y Chipiona y Sevilla y posteriormente Huelva. Y actualmente Huelva es la provincia, desde mi punto de vista, que tiene un mayor problema de narcotráfico, como estamos viendo, sobre todo por la introducción de cocaína, que a diferencia del Campo de Gibraltar, que tradicionalmente con narcolancha lo que introducían era hachís, en la costa de Huelva se está introduciendo cocaína. Eso genera mucho más violencia porque el negocio es mucho más rentable y evidentemente no se puede permitir perder un cargamento de cocaína porque su dinero se multiplica por 20 con respecto al hachís. Y luego está ocurriendo algo también que creo que hay que destacar, ¿no? El precio de la cocaína al por mayor ha bajado considerablemente. Si hace un par de años el precio del kilo estaba en Sudamérica a unos 36.000 euros, prácticamente ha bajado a la mitad. ¿Eso qué significa? Que el negocio es mucho más rentable para el narcotráfico, ya que la compra al por menor no ha bajado el precio. Eso también supone la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre los países sudamericanos y que las redes del narcotráfico entiendan que tienen que buscar otros mercados que sean más fáciles de introducir la droga. Y para eso han encontrado nuestra península, tanto en Galicia, como explicaba Fernando, como las costas de la provincia de Cádiz y de toda la costa andaluza. Hay una cosa que no sé, ¿hasta qué punto ha cambiado el narcotráfico que ustedes conocieron hace 15, 20 años al que está funcionando actualmente? Porque todo el mundo dice, no, son más violentos, no sé cuál es el cambio fundamental para usted. Ha cambiado muchísimo, y no son 15, 20 años. Nuestras organizaciones nacieron hace 40 años, con el primer gobierno, con el gobierno de Felipe González. Han pasado el gobierno de José María Aznar, el gobierno de Zapatero, de Rajoy y el actual. Lo que en principio era contrabando de tabaco, pues cuando se crea una logística y una estructura fiable y segura, pues empiezan a buscar hacerla más rentable. Y del tabaco se pasó al hachís,
y del hachís. Ahora se está pasando a la cocaína. Es verdad que en el campo de Gibraltar tradicionalmente, como bien explicaba yo en la introducción de esta entrevista, en el campo de Gibraltar se introduce por contenedores, con el método que le llama gancho ciego o gancho perdido, ¿no? Que es un contenedor que fletan en origen totalmente legal, lo abren en origen y luego sacan la droga aquí cuando llega al puerto de Algeciras para llevarlo fundamentalmente a Europa. Aquí, por lo tanto, el narco ha cambiado sustancialmente. Si bien el narcotráfico de hachís tenía como una regla no escrita donde no se enfrentaban a las fuerzas de seguridad de Estado, las nuevas generaciones que se han hecho cargo del narcotráfico, que son más jóvenes, más atrevidos y que tienen menos sentido común, evidentemente porque la juventud es así, pues lo que ha hecho es que sean mucho más agresivos y que se enfrentan a las fuerzas de seguridad de Estado, tanto para intentar que atrapen la droga en alta mar, como con vehículos con mucha violencia, y eso lo hemos vivido en el campo de Gibraltar. Como decía al principio de mi entrevista, en el campo de Gibraltar este plan especial de seguridad ha dado muy buen resultado, pero ha contaminado otras partes de la provincia y prácticamente de todo el litoral andaluz. Durante muchos años se habían identificado rutas, fundamentalmente con el hachís, esas rutas del sur, las rutas del estrecho. Pero ahora estamos viendo cantidades importantes también de cocaína. ¿Están reutilizando la infraestructura? ¿Están tratando de, entiéndaseme, Francisco, de aumentar el negocio? Sí, eso es así, evidentemente. Sí, la estructura del hachís, la logística del hachís se está haciendo mucho más rentable con la cocaína. La diferencia es que el hachís cruzaba desde Marruecos, que es el mayor productor del mundo de esta sustancia, y la cocaína evidentemente no cruza de Marruecos. La cocaína está cruzando fundamentalmente o bien en barcos mercantes en alta mar que lo trasvasan a narcolancha y desde allí pues entran por las costas por donde ellos entienden que tienen menos riesgo, que tienen una estructura logística montada y ahí se funciona. También se están utilizando mucho los países subsaharianos para que esa cocaína se deposite allí, se enfríe, como se dice en el argot, y desde allí pues ya se va introduciendo por las costas. También es verdad que el gran puerto de introducción de droga en Europa era el puerto de Rotterdam fundamentalmente y Amberes, y allí han activado un sistema de seguridad mucho mejor y están ejerciendo mucha presión. Por lo tanto, evidentemente, el mundo del narcotráfico, junto al mundo de la trata y el mundo del tráfico de armas, evidentemente son los tres negocios ilegales más importantes en el mundo. Pero sobre todo la violencia que se está viendo, ¿no? Fundamentalmente, tengo que recordar que no hace mucho tiempo a un agente del Greco, pues prácticamente lo recibieron a tiro, que, bueno, con un chaleco antibalas que evidentemente con un arma de guerra no sirve para mucho ese chaleco. Por lo tanto, yo creo, nosotros entendemos y siempre exigimos que se refuerce la seguridad de nuestra gente para proteger tu vida. Pero lo que está ocurriendo en Huelva, y me centro un poquito en Huelva, es que no veo una respuesta social. Igual que hay una respuesta social en Galicia con las asociaciones gallegas, ha habido una respuesta social muy importante en el campo de Gibraltar. En Huelva no veo yo la respuesta social. Y evidentemente, como no hay una respuesta social contundente de la sociedad, de los ayuntamientos costeros, y se cronifica el problema, van a tener una situación muy complicada en los próximos años, porque los gobiernos de un color o de otro siempre tienden a minimizar cualquier problema, cualquier problema. Y la única forma que hay para que los gobiernos, en este caso, reaccionen es la presión social que se puede ejercer desde la ciudadanía y de organizaciones sociales que le exijan a su gobierno y a sus ministerios que actúen con contundencia. No sé, Francisco, si cuando hablamos de los narcotraficantes, lo más peligroso que tienen no son las armas, sino es el dinero, ¿no? Porque con el dinero que manejan se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, evidentemente, con los jóvenes. Un joven que no tiene nada que hacer sabe que en muy poco tiempo, a lo mejor trabajando un par de horas, vigilando cómo se mueve un policía, o estando pendiente de si va a llegar una patrulla de la policía, puede ganar mucho más dinero que trabajando un mes. Así es. El narcotráfico tiene dinero, tiempo y imaginación. Y nosotros siempre hemos defendido en el campo de Gibraltar que esto no se soluciona única y exclusivamente con medidas policiales.
aquí hay que hacer mucho más, porque el narcotráfico se nutre del paro, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. En ciertos barrios, aquí en el Campo Gibraltar, que es la zona que evidentemente conocemos más, donde el índice de paro en un momento dado estaba entre los jóvenes en el 80%. Y eso se convierte en un canto de sirena para hacer que los jóvenes se involucren en el narcotráfico. En algunos casos, como puntos para vigilar donde está la Fuerza de Seguridad del Estado, y cuando un joven entra en ese mundo y gana el dinero que se gana en el narcotráfico solamente de hachís, evidentemente una vez que están en ese mundo difícilmente salen de él, porque no van a poder ganar el salario habitual que puede ganar cualquier persona en un trabajo, trabajando 40 horas a la semana y ganando, pues si soy generoso, 1.500 o 1.600 euros, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido que la solución al problema la hemos llamado, y tenemos un documento que presentamos en Bruselas, que lo presenté yo en el Congreso de los Diputados, que se lo he presentado a todos los partidos políticos, que se llama Plan Integral para el Campo Gibraltar, y es que, además de las medidas policiales, tienen que venir acompañadas por medidas sociales, de formación, de educación y de empleo. Pero evidentemente eso es muy costoso, eso hay que serlo mantenido en el tiempo, y la verdad que los gobiernos son muy reacios a reconocer eso. Y luego también tenemos que tener en cuenta que cuando hay dos gobiernos de colores políticos en el gobierno central y en la Junta de Andalucía, cada uno de ellos pues lo que hace es poner, como digo yo, el balón en el tejado del otro, porque cada uno tiene sus competencias y los dos se tienen que implicar. Y nosotros siempre hemos pedido fundamentalmente que haya lealtad institucional entre los gobiernos, sean del color que sea, porque el enemigo es muy poderoso, y ese enemigo nada más que lo podemos, en este caso, enfrentar y minimizar con el apoyo de los gobiernos, sean del color que sea, y de la sociedad civil. Pues Francisco Mena, presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y por explicarnos una situación que llevan tanto tiempo padeciendo y contra la que llevan tanto luchando. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros en La Linterna. Buenas noches. Ahora mismo, ya acabas de escuchar a Francisco, uno de los focos que más preocupa es Huelva. Sobre todo, un mapa puede parecer simplemente una costa, pero sobre el terreno es un laberinto. Tenemos la desembocadura del Guadiana, la frontera portuguesa, Isla Cristina, Punta Umbría, Mazagón, Marismas, Rías. En definitiva, kilómetros y kilómetros de litoral para quien quiere esconder una embarcación o un alijo. La geografía, como pasó en Galicia, se ha convertido en aliada. Y eso las organizaciones lo han entendido perfectamente. Juan José Mateos es guardia civil y luchó contra el narco en el equipo de delincuencia antidroga. Nos atendía en La Linterna. A nivel provincial no tienen medios, ni personal, ni recursos humanos, con lo cual Huelva, desde luego, ahora mismo es el foco más violento con todo lo que estamos viendo. Es evidente que esto no va a cesar, porque, lógicamente, las estructuras están muy implantadas, Marruecos no coopera, con lo cual la policía y la Guardia Civil, en este caso, no hay medios, no hay personal. Y aquí los números son especialmente reveladores. En 2023 intervinieron en Huelva unos 530 kilos de cocaína. En 2024, 2.000. En 2025, más de 3.000. Así que en apenas 2 años, el volumen se ha multiplicado por más de 6. Y ya no hablamos solo de hachís, ¿eh? La propia Fiscalía Antidroga advierte de que las organizaciones asentadas en Huelva utilizan las mismas rutas para transportar cocaína. Eso cambia el negocio porque cambia el valor de lo que se transporta. Todo lo que se viene viendo, crónica de una muerte anunciada, desde luego. En este caso, a raíz de la desestructuración de Locón, Huelva, que no era de las provincias más tocadas por el narcotráfico, pues sí que es verdad que hizo que muchos clanes derivasen la mercancía, el hachís y la cocaína, hacia el Guadalquivir. Piénsalo por un momento. Una narcolancha no funciona sola. Si empiezas a enumerar, necesita combustible, pilotos, mecánicos, vigilantes, vehículos lanzaderas, casas, naves, teléfonos, armas. Y ese es uno de los grandes peligros del narco. Crea una economía paralela alrededor de sí mismo. Y por eso los narcotraficantes se defienden con uñas y dientes. De hecho, lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una pequeña embarcación de la Guardia Civil
matando a los 2 agentes, sacó a la luz la desigualdad que las asociaciones profesionales llevaban tiempo denunciando. Para que te hagas una idea, la policía tiene prohibido disparar contra el narco, pero los narcos son capaces de utilizar sus fusiles de asalto contra ellos. Se ha dejado de actuar no porque la Guardia Civil no quiera en este caso, porque no puede, no tiene medios. Y no hay voluntad política y no hay manera de reacción. Lo estamos viendo con otras cuestiones, como el caso de Ceuta, por desgracia. Entonces, el narco ya se ha profesionalizado de una manera impresionante, ¿no? Y después está la consecuencia más difícil de medir, la social. Y en este caso Isla Cristina es un ejemplo perfecto. Allí se han encontrado infraestructuras, puntos de venta para el menudeo e incluso un telecoca. Esta semana lo hemos visto claramente. 4 personas asesinadas, 2 atacantes encapuchados en una moto, un arma larga, un menor muerto. La hipótesis principal, un ajuste de cuentas entre clanes familiares. Es cierto que la inmensa mayoría de quienes viven allí trabajan, pescan, atienden los negocios, reciben a turistas, pues al final acaban siendo destruidos por el narcotráfico, porque basta una minoría extremadamente violenta para alterar la vida de toda una comunidad. Y al otro lado está también quienes tienen que perseguirlos. Francisco García, responsable nacional de Vigilancia Aduanera en el sindicato CESIF. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo es hoy enfrentarse al narcotráfico en el sur de España? ¿Qué encuentra un agente de vigilancia aduanera cuando sale a trabajar? Bueno, la verdad es que la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, año tras año, cada vez más complicado. Lo que es las organizaciones, como tantas veces estamos denunciando, cada vez se están sofisticando y profesionalizando más. Se están diversificando todo lo que es todo el suministro y la cadena logística de la droga, como bien habéis estado diciendo antes. Antiguamente, por ponerte un ejemplo, una embarcación que traía droga traía su combustible, sus víveres, sus pertrechos. Ahora no, ahora se permiten el lujo de solo traer carga, llenar toda la narcolancha de droga, porque saben que no van a tener problema en recibir en el mar desde víveres, combustible, ropa, cambios de tripulación. Es decir, la sofisticación es inmensa y lo que estamos encontrando es la peligrosidad. Nosotros lo que vivimos es una situación de permanente alerta, porque podemos encontrarnos cualquier cosa ahora en una embarcación, desde, como han estado comentando, fusiles de asalto, pistolas, y ya el narco no tira la carga, el narco la defiende. Y ahora lo último que están haciendo, que es a lo que nos estamos enfrentando aquí, es que una embarcación lleva la droga y otras van de escolta y no dudan en embestir a nuestras embarcaciones para defender a la que lleva la droga y así evitar que perder la carga. O sea, cada vez va siendo mucho más peligroso nuestro trabajo. Francisco, sabemos los materiales, por así decirlo, de trabajo de los narcos. Las lanchas más rápidas, las armas más efectivas. ¿Y con qué contáis vosotros? Porque hace tiempo recuerdo que contabais que había agentes que se estaban comprando material, ellos mismos. Sí, bueno, es que el problema es la burocratización que hay siempre en la administración y que ante una necesidad el tiempo de reacción que suele tener es inmenso. Por ponerte un ejemplo, hay una norma que regula las embarcaciones de narcolanchas, que las declara como género prohibido, y su desarrollo reglamentario permite a Vigilancia Aduanera desde hace ya 4 años la posibilidad de tener armas disuasorias de tipo antidisturbio a bordo, es decir, ante un eventual ataque o colisión, pues como han dicho por ahí, nos va a ir a la cárcel utilizar nuestra arma de fuego. Podríamos incluso repeler una agresión pues con algún tipo de arma pues de ese tipo de balas de goma, balas no penetrantes, expansivas, es decir, mucho. Bueno, pues desde hace 4 años a nosotros ese material ni nos lo han suministrado, ni se nos espera que se nos lo suministre, porque la agencia tributaria, en nuestro caso, se niegan rotundo, incluso estando en una norma legal, a dárnoslo. Es decir, esto es lo que sucede. No podemos utilizar el arma, ellos sí.
ante una embestida de ellos. Nosotros no la podemos reprimir con fuego. Entonces, ¿qué hacemos? Que le tiramos besitos. La situación a la que estamos, o sea, yo tengo un compañero que le han abierto un expediente por sacar el arma en una situación de peligro y está ahora mismo nosotros vivimos una situación de indefensión total. Y en nuestro caso, la agencia tributaria nos tiene al servicio de lanzadera totalmente abandonados. Nos da migajas. Lo mínimo de lo mínimo indispensable para cubrir el expediente y decir que han comprado un barco. Pero no es lo que necesitamos si de verdad lo que se quiere es luchar contra el narcotráfico. Acabar con él va a ser muy complicado, Ángel. Pero como mínimo, plantarle cara. Francisco, hablamos de una zona como es el Estrecho, en la que en una orilla estamos nosotros y en la otra orilla está Marruecos. ¿Cómo es la relación con Marruecos en lo que se refiere al control del narcotráfico? La relación a nivel de altas instituciones, pues supongo que por poner buena cara, pues sí que habrá, como sé que hay, pues normas de colaboración bilateral. A la práctica, bueno, yo solamente tengo que decir que nos remitimos a el número de embarcaciones que salen de allí, pertrechadas con miles y miles y miles de kilos diarios. Se pueden salir a lo mejor, por poner un ejemplo, 10 toneladas todos los días, en 4, 5, 6 embarcaciones, cada una con 2.000, 3.000 kilos. Eso, hombre, eso no es luchar mucho contra el narcotráfico, pero yo creo que nosotros tenemos que fijarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Y hay que poner manos porque esto se está cada vez acercando más a convertirse en un problema que nos va a costar mucho de revertir, como termine sucediendo lo que ha sucedido en otros países como Bélgica, Holanda, que no estamos hablando de países de lo que podría llamarse tercer mundo. Bélgica, Holanda, nosotros aquí ahora mismo el narcotráfico está penetrando económicamente en la sociedad, se está integrando y está blanqueando el dinero de muchas y diversas formas. Y eso está sucediendo porque se lo estamos permitiendo. Y la última, si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy, dentro de 5 años, ¿cuál será la magnitud del problema? Bueno, esto es exponencial, que es el problema. Esto no es una sucesión numérica, esto es exponencial. Cada año se dobla el número de personas que se dedican al narcotráfico, se dobla la peligrosidad con la que trabajan y se dobla la cantidad de dinero que está penetrando, como digo, en la sociedad, integrándose y blanqueando. Yo le veo muy mal futuro a esto, como no haya alguien que de verdad apueste por un plan integral. Nosotros en CESIF incluso, pues bueno, permíteme que te lo comente, estamos con una huelga planteada y con un conflicto laboral a la agencia tributaria solicitando la profesión de riesgo. Y es que, vamos, ni no nos hacen ni caso, solicitando medios, y esto es una más en el camino que, como desde hace años llevamos hablando, cada vez es peor. Y cada vez va a costar mucho más revertir la situación. Cuando alguien de verdad apueste por ello, se va a encontrar con un problema de difícil solución, porque aquí el problema es la cantidad de personas de nuestra sociedad, de chavales, que están viendo como una posibilidad de futuro dedicarse al narcotráfico. Eso es lo más peligroso. Pues Francisco García, responsable nacional de Vigilancia Aduanera en el sindicato CESIF, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Durante años pensamos que el gran frente estaba en el Estrecho y cuando el Estado apretó, el narco se movió. Ahora esa batalla se libra unos kilómetros más al oeste, en el Guadalquivir, el Guadiana, Huelva. Y la pregunta ya no es cuánta droga consigue detener España. La pregunta es si vamos a dotar a nuestros guardias civiles, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los medios necesarios para plantar cara a los narcos. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día. Aquí en La Linterna lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Hola, Rubén Corral, buenas noches. Como habéis dicho, el domingo pasado 3 personas murieron tiroteadas en el barrio del Rocío, en Isla Cristina.
un ajuste de cuentas, otro más relacionado con otro de hace 2 años en la barriada del Torrejón de Huelva, donde murió otra persona. Hubo varios tiroteos más y le echaron la culpa al bala. Los familiares del bala en sus casas también recibieron tiroteos. Todo esto a hora de estar los comercios abiertos o de poder pasear por las calles, si te atreves a pasear por las calles. Pero de la misma manera que a la ministra de Sanidad lo de Ceuta no le parece un gran agobio, a la subdelegada del Gobierno le sugiere que Huelva es una provincia segura. A lo mejor la seguridad consiste en que si pasas 3 meses en Huelva, seguro que presencias un tiroteo y sin necesidad de entrar al cine. En esta provincia tan segura, según la subdelegada del Gobierno, los narcotraficantes se están apoderando de Huelva y cada vez se introducen más en el tejido social, sobre todo entre los jóvenes. Por unas horas vigilando un trozo de costa con un teléfono móvil, un chaval de 16 años puede cobrar lo que gana un vecino suyo, camarero, sirviendo copas y cafés durante una semana. Hay dinero para emplear jóvenes, sobornar, comprar voluntades y todo lo que lleva aparejada la implantación y hegemonía de los narcotraficantes. Naturalmente esto no se logra de un día para otro, es necesaria la colaboración eficaz de un ministro de Interior mentiroso, pasivo, indigno, al que le da pereza incrementar allí el personal de la Guardia Civil y que no se inmuta al comprobar que los narcotraficantes tienen mejores armas, mejores lanchas y una red de chivatos, recaderos y cómplices más amplia de la que disponen los policías y guardias civiles. En toda Europa ya saben que la puerta del narcotráfico al continente está en Huelva, de la misma manera que la entrada ilegal de migrantes se lleva a cabo a través del sur de la costa española, siendo ya Ceuta la campeona. Entre Cádiz y Huelva ya son cuatro los guardias civiles que han sacrificado su vida por nosotros. Y no estaban faltos de preparación, sino faltos de medios por culpa de un ministro de Interior que se dedica a lanzar mensajes tranquilizadores cuando lo que necesitan son armas y lanchas y más personal para enfrentarse a una lacra que humilla a nuestras fuerzas de seguridad y que se está merendando una provincia por la ignorancia y ausencia de gestión de un gobierno irresponsable que lanza a sus guardianes hacia la muerte. Gracias, Luis. Hasta mañana, Rubén. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Ojo a esta notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo, porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vive tu mejor verano en Amavir. Disfruta de unas vacaciones con tranquilidad, bienestar y la mejor atención profesional. En Amavir encontrarás estancias con todas las comodidades, actividades, cuidados personalizados y un entorno donde sentirte como en casa. Residencias para mayores Amavir. Infórmate en el 901 30 20 10 y en amavir.es.
Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Solo hasta el 24 de agosto. Aprovecha los últimos días. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no? Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. Tenemos que hablar de nuevo de los carburantes. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Te lo sabes de memoria ya de los carburantes. Pues cada día los miro, a cuánto están. No solo por echar gasolina, sino por deformación profesional y por necesidad personal. Es verdad. Suman ya su 7ª semana consecutiva de subidas. Gasolina y gasóleo rozan ya máximos de este año y se acercan a las cifras de 2022, cuando comenzó la guerra de Ucrania. Y claro, no ayuda nada que el precio del petróleo siga subiendo. El barril de Brent está ya en los $93. Sí, gotita a gotita, ya sabes, han aumentando los desplazamientos por carretera. Desde principios de mes se han reducido esas rebajas fiscales del gobierno a los carburantes y el resultado es que la gasolina se está pagando ya de media 1,73 euros el litro, mientras que el diésel, lo acabo de mirar ahora mismo, acaba de escalar un céntimo más, así que están en 1,87 ya por litro. En ambos casos, en máximos, como decimos, desde mediados de abril. Es verdad que lo acabo de mirar porque en el guión tenemos 1,86. He cambiado justo porque lo acabo de mirar antes de entrar y es un céntimo más en cada caso, la gasolina y el gasóleo. Bueno, un depósito de 55 litros cuesta ya cerca de 94 euros si es gasolina y supera ya los 100 si es diésel. Septiembre, es verdad, va a traer un pequeño alivio para el bolsillo de los que tengan un coche de gasóleo porque llega esa cláusula de protección que se activa automáticamente cuando el precio del carburante sube más de un 15% de un mes para otro, como ha pasado con el gasoil, que pasó en julio, y claro, es verdad que la rebaja fiscal se va a notar porque sube hasta los 20 céntimos por litro, pero para los de la gasolina todo lo contrario, porque va a seguir subiendo y es que la ayuda fiscal del gobierno se rebaja aún más hasta los 5 céntimos. Y a todo esto, como decías, le viene bastante mal que el barril de Brent siga al alza porque ya está por encima de los $93 y sobre todo lo que no tiene pinta es que vaya a rebajarse sobre todo en las próximas semanas o en los próximos días. Claro, ¿y por qué sube? ¿Por qué sigue subiendo? Pues porque hoy Donald Trump ha amenazado con sanciones económicas a cualquier país que ayude de alguna forma a Irán. Advertencias que, ojo a esto, también extiende a empresas privadas. Esto es lo que más afecta a este tipo de baremos, por ejemplo, al petróleo, también al tema del gas. Y claro, dice Trump que aquellas empresas, aquellos países que mantengan de una u otra forma negocios con Teherán, les va a imponer sanciones económicas. Lo ha dicho en un mensaje publicado en su red social. No solo eso, asegura el presidente norteamericano que está poniendo en marcha la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno. Esto lo entrecomillamos. Eso sí, no ha concretado contra quién apunta especialmente ni ha anunciado ninguna medida específica. Ya sabemos que es Trump experto en eso. Trump, que puso el foco especialmente en las redes que permiten que el dinero y el petróleo iraní sigan circulando pese a las sanciones que tiene todavía Irán impuestas, especifica en ese mensaje, sobre todo dices, del contrabando de petróleo, las redes de intercambio, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques, las empresas fachada. Hacia todo eso se supone que apunta Trump, pero digo, nada claro, por ahora.
De todas formas, Iván, esto lo ha dicho hoy, mañana a lo mejor dice que han abierto negociaciones y que son fantásticas esas primeras impresiones que ha recibido del régimen de Irán. Por eso decimos que es experto en estos vaivenes. Y eso es lo que afecta al petróleo, que al final, cuando dice que va bien la cosa, no se fía y sigue subiendo. Atento a esta operación importante a la que hoy ha dado luz verde Bruselas, la Comisión autoriza la creación de una empresa conjunta entre el Banco de Santander, Telefónica y ACS. La compañía resultante va a optar a crear una de las 7 gigafactorías de inteligencia artificial que habrá en Europa. Y esto es importante, Rubén, porque España tiene ya vía libre así y es candidata a tener una de estas mega infraestructuras tecnológicas con las que Europa pues quiere dejar sobre todo, que esto es el kit de la cuestión, de depender de otros países, sobre todo como Estados Unidos o China. Estamos más cerca de tener una de esas gigafactorías porque la Comisión no ve problemas de competencia en esta joint venture española, esta empresa que saldría de esa unión entre Banco Santander, Telefónica y ACS, y que presentaría la candidatura para quedarse con el proyecto de la infraestructura ya este mes de septiembre, o sea, ya tendríamos el proyecto en apenas un mes. El gobierno ya le dio el visto bueno hace unos meses a esta sociedad, en la que también, claro, participa la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, que es algo así como la SEPI Digital, que pertenece al Ejecutivo. Hay que decir que optar a una de estas gigafactorías supondría un impulso enorme a nivel de país y en concreto para las 2 regiones que captarían toda la inversión, una inversión de 5.000 millones de euros, más, como siempre añadimos, los puestos de trabajo y la riqueza que se crea en las zonas implicadas. Te decía 2 regiones. Una de ellas es Tarragona, Mora la Nova, y la otra es Madrid, San Fernando de Henares. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque como dices es muy importante y habrá que estar atento. El Bitcoin vuelve a ser protagonista. Tras un verano complicado, hoy ha vuelto a repuntar de una forma importante, casi un 10%, para recuperar al menos niveles de antes del verano. ¿Quién le ha ayudado? Pues Donald Trump. Aquí aparece de nuevo el presidente. Está en todo el tío. Está en todo porque ahora mismo lo que está es en hacer lobby, en hacer fuerza para que el Congreso de Estados Unidos saque adelante ya la ley con la que se va a regular el mercado de activos digitales. O sea, la normativa, vamos, que prometió el propio Trump nada más llegar a la Casa Blanca y que impulsó a estas criptomonedas a niveles por encima de los $100.000. Una cifra ya lejana a la que tiene ahora, por ejemplo, el Bitcoin, que es la más conocida de estas monedas digitales. Ahora mismo se encuentra rondando los $70.000, pero con este incremento que te digo, la fiebre por esta moneda digital parece que va poco a poco bajando a la espera de, como te contaba, que se apruebe esa ley o no en Estados Unidos, que otros países, ojo, ya he visto algunos europeos, pretenden replicar, no sé si copiar, pero al menos que sea parecida. Por ahora, siempre lo decimos, cuidado a la hora de invertir en estos activos del mercado porque son los más volátiles que hay y depende muchísimo, pues mira, por ejemplo, también de las palabras de una persona tan imprevisible como es el presidente norteamericano. Y la noticia que te vamos a contar ahora es una de esas noticias que levantan mucha expectación, que es siempre de las más leídas. Sí. Y que gusta mucho para luego comentar con los compañeros en el trabajo. Es verdad, o da para mucho comentar de sí, en casa. Da mucho claro. De sí. Resulta que hoy hemos conocido cuál es la calle más exclusiva de España. Vamos a ver, cuando decimos la más exclusiva, lo que queremos decir es cuál es la más cara para comprar una vivienda. No tiene por qué ser la que se te viene a la cabeza y no está ni en Madrid ni en Barcelona. La avenida más lujosa está en Mallorca. Se trata del Camino del Salinar, en la localidad de Antrax. Rubén, ¿tienes 15 millones de euros en el bolsillo? No solo no los tengo, sino que dudo que los vaya a tener alguna vez. Tiene pinta de que no, y si no los tienes, no te puedes comprar una vivienda en esta calle porque es lo que cuesta. Y ojo, esa es la media. O sea que tiene que haber casas por allí bastante más caras de esos 15 millones de euros. Mallorca se lleva el primer puesto, según el informe publicado hoy por el principal portal inmobiliario de nuestro país. Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y hablamos de exactamente el Paseo de los Lagos de la famosa urbanización de la Finca, se lleva el segundo y las casas cuestan de media aproximadamente 11 millones. Mira, si tienes 4 millones de euros menos, te la puedes comprar ahí. No, me dice nuestro técnico Antonio Mora que podemos alquilar. Podemos alquilar. Comprar sí. No, pero alquilar sí. Bueno, a lo mejor puedes alquilar, si prefieres irte fuera de Madrid o de Baleares, en la que cierra el podio, que es la urbanización Coto Zagaleta en el municipio malagueño de Benahavis. Algo más baratas, 10 millones y medio de euros. Así que así está el mercado inmobiliario del ultralujo en España. En Benahavis son 10 millones y medio de milloncejos. 10 millones y medio de milloncejos de media en esa urbanización. Así que no está nada mal para aquel que tenga pues unos ahorrillos o que junte unos ahorrillos con unos amigos. Así que se puede comprar alguna de estas viviendas de lujo. 20 de agosto. Hoy es el día de la liberación fiscal. Es el día en el que dejamos de trabajar para pagar impuestos y a partir de hoy empezamos a trabajar para nosotros. O sea, todo lo que tú ya ganes es para ti. Me explico. Hasta ahora, o sea, estos 231 días que llevamos de año,
nuestro sueldo ha ido íntegro a Hacienda. Y a partir de ahora, es decir, los 134 días que nos quedan por delante, el sueldo va a ser para ti. Y este día tan importante tiene claro hasta nombre, como te digo, el Día de la Liberación Fiscal. Victoria Ballesteros, buenas noches. Buenas noches. Desde hoy, por fin, lo que ganamos es íntegro para nosotros. Es decir, ya podemos dedicar la nómina a pagar la casa, a gastos, a ocio, a ahorro, a inversión, porque los otros 231 días del año los hemos dedicado simbólicamente a cubrir la factura fiscal. Y el Día de la Liberación llega cada vez más tarde. En apenas 5 años esa fecha se ha retrasado 37 días. Es decir, que cada vez pagamos más impuestos. Entre otras cosas, por el incremento de los precios que repercute en el IVA, por no adaptar los tramos de IRPF a la subida de los salarios o por el aumento de las cotizaciones sociales. ¿Quiénes lo sufren más? Pues los hogares con menos renta, que se quedan sin margen porque cuando suben los precios tienen que destinar una parte mayor de sus ingresos al consumo. Además, hay muchas diferencias por comunidades. Un catalán trabaja 11 días más que un madrileño solo para pagar impuestos. Claro, este Día de la Liberación Fiscal se ha retrasado 2 días este año, según el cálculo que ha hecho la Fundación Civismo, y su director es Albert Gibernau. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿por qué se ha retrasado este año este Día de la Liberación Fiscal? ¿Por qué hemos tenido que trabajar 2 días más para Hacienda respecto al año pasado? Sí, pues fundamentalmente por 2 razones, porque han subido los precios, hemos tenido la inflación de las más elevadas de la Unión Europea y por lo tanto el IVA, que está ligado al precio base de esos productos, ha generado más recaudación, y la segunda es porque el gobierno no ha deflactado el IRPF, o sea, es decir, que no ha actualizado las bases exentas y por lo tanto esos pequeños incrementos salariales de actualizaciones para cubrir el efecto del IPC, pues se los está llevando prácticamente el Estado. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, a mí me resulta curioso cómo calculáis o cómo se calcula el día en el que dejamos de trabajar para Hacienda, como decía Rubén, y empezamos a hacerlo para nosotros. Sí, es muy sencillo. Lo que hacemos es tomar el sueldo medio de un español medio con las especificaciones propias de propensión al consumo, etcétera, que analiza la propia agencia tributaria y el Instituto Nacional de Estadística. Sumamos también todos los tributos locales autonómicos y las cotizaciones alrededor del trabajo de esa persona y simplemente lo dividimos en el número de días que tiene el año y vemos pues esa cantidad enorme. Antes comentabais que ha crecido mucho en los últimos 5 años, pues que llevamos 15 realizando el estudio y la primera vez que realizamos el estudio, el Día de la Liberación Fiscal era el 5 de mayo. O sea, es decir, ahora estamos 3 meses y medio más tarde. O sea, es decir, que tardamos 3 meses y medio más de año laboral, de salario, para poder satisfacer estas obligaciones. Y la pregunta es clara, ¿tenemos ahora pagando muchos más impuestos, mejores servicios que hace 15 años? Pues ahí dejo la pregunta. Eso te iba a decir, porque Albert, preparando temas aquí siempre en la linterna, antes de que empezara el verano, lo comentaba con Iván, sí. Le dije, tendríamos que hacer una cuestión sobre el Día de la Liberación Fiscal. Digo, cuando empiece el verano, que creo que va a estar por ahí, en torno al 1 o el 2 de julio. No, 20 de agosto. O sea, que como tú dices, esto va avanzando. ¿Cuál es el impulso? Dime. No, y que vemos una paradoja, que desde el gobierno se intenta decir que la economía española va muy bien. Y hay algunos números que pueden llevar a esa conclusión. Pero si nos fijamos en el PIB, por ejemplo, el año pasado creció un 5%. En términos nominales. En cambio, la recaudación fiscal creció casi un 11%. O sea, es decir, que buena parte de ese crecimiento está acabando en manos de la administración pública. ¿Y cuál es el impuesto, la carga fiscal que más nos afecta en este cálculo? La carga fiscal, sin duda, es todo lo relacionado con el trabajo. Es decir, el IRPF y las cotizaciones, que son de las que más renta detraen de los ciudadanos. Y en segundo lugar encontraríamos el IVA, y precisamente es muy doloroso porque el poder adquisitivo mide la capacidad de compra, de adquirir productos de los españoles,
y esa capacidad se ha reducido mucho en una parte importante porque también asociada a esos productos están los tributos. Y si crece el porcentaje de renta que tenemos que destinar a esos productos, se reduce nuestra capacidad de ahorro y además tenemos que el gobierno con presupuestos prorrogados está recaudando muchísimo más sin tomar una sola decisión. Albert, no sé si hacéis también los cálculos de cómo estamos comparados con otros países en cuanto a esa carga fiscal, o si tenéis también cifras de otros días de la liberación en otros países europeos, por ejemplo. En el caso de Europa es más complicado porque tenemos tributos muy diferentes en los países, con lo cual sería o no sería del todo honesto esta comparación. Sí que podemos comparar el poder adquisitivo y podemos comparar la presión fiscal. Y lo que sí que nos encontramos es que la presión fiscal en la economía española es de las más altas de la OCDE, siendo de los países menos ricos de la OCDE, en términos relativos, ¿no? Algunos de nuestros vecinos europeos en los últimos 20 años su poder adquisitivo ha crecido un 60%. En el caso de España en los últimos 20 años ha crecido un 2%. De todas formas, Albert, si esto sigue así, el año que viene, no lo sé, pero dentro de 3 o 4 años te llamaremos para el Pilar. Porque claro, una de las cuestiones principales es la inflación y eso no tiene pinta que ahora vaya a detenerse, ¿no? Sí, es la inflación y después también que hay un elevado coste creciente del sector público. O sea, es decir, hay cifras maquilladas de deuda pública sobre el PIB porque el PIB está creciendo. Y lo que sucede es que la deuda pública también está creciendo y está creciendo mucho. Hace 10 años cada español, cada ciudadano debía 22.000 euros, a día de hoy son casi 34.000 euros por español. O sea, cada nacimiento, cada persona que viene al mundo en nuestro país nace con una deuda de 34.000 euros bajo el brazo. Pues lo dicho, Albert Gibernau, director de la Fundación Civismo, que es esta fundación que, entre otras muchas cosas, hace este cálculo para saber cuándo nos liberamos fiscalmente y cuándo empezamos a trabajar para nosotros mismos. Este año, el 20 de agosto. De ahora en adelante, todo lo que ganemos es para nosotros. Antes ha sido para Hacienda. Así que lo dicho. A no ser que vivas en Cataluña, porque aún estarás pagando impuestos unos días más. Ah, ¿en Cataluña? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se libera esto en Cataluña? Se libera dentro de 6 días. Bueno, al final siempre hay distintos baremos, pero esto de las comunidades autónomas es lo que tiene. Pues lo dicho, Albert Gibernau, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. A vosotros, muchísimas gracias. Pues eso, ya a partir de mañana ya para ti, todo para ti. Espérate, que qué contentos. Ahora mañana cuando gastemos, lo gastamos para nosotros. Claro, cuando cobres ahora el mes de agosto, aparta tu parte y aparta la de Hacienda. Yo ya he pagado todo Hacienda. Gracias, Adiós, Iván. Rubén. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Por la noche en la radio. Todo lo que ocurre en el deporte con Juanma Castaño. Y vamos a estar hasta que ustedes quieran. Horas y horas de programación deportiva para contarles cómo ha sido el triunfo. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Las 10.